Muy bien, bienvenidos a la clase del curso de Geografía. Soy el profesor Roger Garboso, ¿sí? El mejor curso de hecho, Geografía. Vamos a iniciar con el tema número 1, Ciencia Geográfica. ¿Sí? Muy bien, estamos para la Academia Prepolicial Mariano Santos, el Chorrillo. Muy bien. ¿Qué cosa es esto de la ciencia geográfica? ¿Sí? La geografía es una ciencia, hay que saberlo. ¿Qué cosa es una ciencia? ¿No? Hay muchos conceptos de ciencia en general. Podemos decir que la ciencia, para que sea reconocida como tal, tiene que tener un objeto de estudio, y la geografía tiene su objeto de estudio. Tiene que tener un método, y la geografía tiene sus métodos, como todas las ciencias naturales, por ejemplo, y sociales, tiene sus métodos de estudio. Así también tiene que tener una predictibilidad, tiene que tener conclusiones, tiene que tener un grado de certeza, ¿sí? Y la geografía, a lo largo de todo lo que ha estudiado, pues tiene mucho que decir. Muy bien, también hay que decir que la ciencia geográfica no ha nacido como hoy la conocemos. Hoy el concepto es muy distinto de lo que nos dice geografía. Geografía nos dice geo y grafos, es decir, descripción de la Tierra. Así nació la geografía, siendo descriptiva. Hoy lo tenemos como un principio, la descripción. El personaje que describía la Tierra era Hecateo de Mileto, padre de la geografía antigua. Así, queridos alumnos, tendremos nosotros el inicio de la geografía. Van a ser como una ciencia que describe. Hoy por hoy la geografía es otra cosa. Es una ciencia muy amplia, natural y a la vez social. ¿Sí? Es natural, como lo es la química, como lo es la física. Y a la vez es una ciencia social como también lo sería pues la historia, la economía. Sí, la economía te cuento que también es una ciencia social. ¿Ya? Es decir, al menos a nivel teórico, cuando se establece el manejo económico, también se está pensando en el bien de la persona, en el bien del ser humano. Por ejemplo, ¿qué nos dice la geografía y su concepto hoy en estos tiempos muy conocidos ya por todos, llamados la cuarentena por el coronavirus? ¿Qué es lo que nos dice? ¿No? Se ha presentado una falsa, ¿no?, bipolaridad, ¿sí? Una división falaz entre lo que sería o la cuestión médica y la cuestión de salud, ¿verdad? Justamente hay un economista argentino, Milei, ya que es famoso, un youtuber famoso, reconocido. Él nos dice bien claro, nos dice bien claro, y se lo dijo a un médico. El médico dice, no hay que pensar tanto en la economía, sino en la cuestión de salud. Y entonces el economista le dijo, pero ¿cómo puede ser eso, no? La economía es una ciencia social, está pensando en la salud también de las personas, en el bien de las personas. Así entonces se estudia la geografía como una ciencia total, una ciencia englobante, una ciencia llaman holística. Es la ciencia del todo, es la ciencia más completa, la geografía. ¿Dónde está netamente la economía? Como una ciencia social, ¿sí? El ser humano, ¿sí?, es estudiado en sus múltiples aspectos por la geografía. Lo vamos a ver más adelante en cómo se divide la geografía. Entonces la geografía es una ciencia hoy por hoy muy amplia, muy lejos de como cuando empezó, siendo solamente la descripción de los paisajes, solamente describir. Hoy por hoy entonces es una ciencia natural, ¿ya?, independiente. Los primeros personajes que hicieron geografía, como en el mundo antiguo, nos remontamos a la época de los griegos, bueno, pues hacían muchas ciencias. Claro, las ciencias nacieron así, los conocimientos nacieron así. Los personajes griegos, ¿sí?, nuestra gran cultura griega, tenían muchos conocimientos, matemáticos, físicos, al menos hoy así lo vemos en nuestra manera de observar el día de hoy. Entonces la geografía va a ser una ciencia natural, ¿sí? Es decir, en los libros la geografía puede estar con la física y con la química, pero comúnmente lo encuentras entre las ciencias sociales, entre las despreciadas ciencias sociales, ¿sí? Porque lamentablemente se ha despreciado bastante a las ciencias sociales. Geografía es más que una ciencia social, es a la vez una ciencia natural. Como repito, puede estar muy bien con la física y con la química, ¿sí? Ahí debería estar también geografía. Geografía, repetimos, es más, no solo natural, sino también social. Y entonces, en todos los diversos campos, el geógrafo tiene algo que decir, lo social y en lo natural. Es así
que el asunto coyuntural de la cuarentena, del coronavirus, también es observado por los geógrafos. Y cada geógrafo, dependiendo de su punto de vista, de la escuela que prefiera, del pensamiento que prefiera, va a tener, ¿no?, una observación en particular, ¿sí? Cada personaje, cada persona se acerca más a uno que a otro pensamiento, ¿ya? Ojo, a la manera de interpretar, de ver. La geografía entonces es una ciencia muy amplia, ¿sí? Entonces, queridos alumnos, no hay una dicotomía entre, o una separación, eso es falso, entre lo que es lo económico y lo médico. Lo decía bien claro el economista, si es que al ser humano le quitamos su poder económico, también le estaremos quitando su papel de salud, ¿eh?, el punto de vista de la salud. Porque recordemos que muchos peruanos no confiamos en el Sistema Nacional de Salud, ¿sí? No confiamos en el Ministerio de Salud. Entonces, nosotros optamos por atención particular. Y si estamos sin dinero, no podemos ir al sistema particular. Y entonces nos veremos comprometidos en ir al Sistema Nacional, del cual desconfiamos bastante, ¿verdad? Entonces, queridos alumnos, es un tema muy grande que abordar. Como geógrafo, al menos yo estoy siguiendo paso a paso lo que viene sucediendo con el coronavirus, ¿ya? Así, por ejemplo, vamos a estudiar con los principios geográficos esta situación. Por lo pronto, vamos observando que el concepto de la geografía es muy amplio, es una ciencia natural y a la vez es una ciencia social. Entonces, el coronavirus le atañe también al científico geógrafo. Muy bien. ¿Y qué es lo que estudia entonces la geografía? Lo dice, estudia la interacción, la interrelación entre el ser humano y todo su medio ambiente. Entonces el ser humano se encuentra aquí en su hábitat, en su espacio geográfico, la interrelación entre el espacio geográfico y el ser humano, eso es lo que va a estudiar la geografía. Ojo, y establecemos entonces el objeto de estudio. Pero hay que decir también entonces que a la geografía se le conoce como la ciencia de las interrelaciones. Se le puede decir también hasta ciencia de las ciencias. Oh, qué tal título, ¿no? Que lo compartirá con la filosofía. El objeto de estudio entonces es el espacio geográfico. El ser humano ya ha podido viajar, se dice, hasta la Luna. El ser humano ha podido penetrar a la profundidad, de hecho con maquinaria, hasta 11 o 12 kilómetros bajo tierra. Y también ha podido mapear el fondo submarino. Pero, aun con todo, la Luna no es considerado espacio geográfico, porque no es hábitat común del ser humano. Y entonces, aunque ya hemos llevado al ser humano a diversos campos, a diversos límites, la ciencia de la geografía, ¿sí?, se establece algunos parámetros, lo que llama su campo de estudio, su objeto de estudio, el espacio geográfico. En lo que llamamos atmósfera, ¿cuál será su límite? Sería la tropopausa, es decir, la primera capa de la atmósfera, la troposfera, su término es la tropopausa, establecida entre 12 a 18 kilómetros sobre el nivel del mar. 12 a 18 kilómetros sobre el nivel del mar. 12 kilómetros, ¿en dónde? En la zona de los polos. 18 kilómetros en la zona ecuatorial, porque la atmósfera es así. Achatada también en la zona polar y más amplia en la zona ecuatorial. Por eso que tienen esas variaciones, aunque también puedes encontrar comúnmente como 10 kilómetros. El término del espacio geográfico en la atmósfera. Bajo el mar se establece 200 metros debajo del nivel del mar, ¿sí?, menos 200 metros, o la zona de luz, la zona fótica, la zona más calentita, de mayor vida, ¿sí?, en el océano. Entonces la zona nerítica también se le va a llamar. Y dentro de lo que es la parte sólida, la geósfera, 5 kilómetros de profundidad, que corresponde con una parte del cielo. Así, queridos alumnos, tenemos los límites del espacio geográfico. Ya hemos tocado también lo que serían los padres, ¿sí?, de la geografía antigua. Hemos dicho Hecateo de Mileto. También mencionamos a Eratóstenes, también considerado padre de la geografía antigua. Eratóstenes, un personaje de la geografía matemática, ¿sí?, porque los geógrafos, los matemáticos eran uno solo. La geografía y la matemática nacen juntos. Hasta el día de hoy tenemos también geografía matemática, como lo vamos a ver. Entonces tenemos la geografía antigua, tiene como padres a Hecateo de Mileto, padre de la geografía, y también considerado Eratóstenes.
Hecateo porque va a ser el primer libro que se ha dedicado íntegramente al estudio de la descripción, porque así nació la geografía, la descripción de los lugares, de los paisajes. Describió la zona del Mediterráneo, porque era su zona de viajes. Un personaje con dinero viaja. Lo que hemos visto, por ejemplo, hace 2 días o ayer, en la noticia de que una pareja o dos parejas han estado navegando por el Atlántico y no se han dado cuenta que tantos meses han estado navegando por el Atlántico con todos, ¿no?, los lujos del mundo, que no se han dado cuenta de lo que estaba pasando a su alrededor. Recién se han enterado de la pandemia. ¿Ya? Así, queridos alumnos, Hecateo de Mileto era así, un personaje que hacía viajes, tenía sus negocios, un personaje ya de este tipo de nivel. Escribe un libro entonces, ya que en resumidas cuentas se llama así Los viajes. El primer libro dedicado íntegramente a lo que se considera como geografía. Eratóstenes, ¿no?, va a calcular, se dice, las dimensiones de la Tierra de un modo muy importante. Esto siguiendo las ideas de Aristóteles, porque Aristóteles decía que la Tierra era una esfera. Es más, daba pruebas de que la Tierra era esférica, siguiendo también las ideas de los pitagóricos, de que la Tierra era esférica. ¿Sí? Así, queridos alumnos, Eratóstenes será ese discípulo y siguiendo esto, calculando sombras, ¿sí?, y posiciones verticales, va a poder calcular en 7.2 grados de sombra todo lo que sería el diámetro de la Tierra. Claro, pensando que la Tierra es una esfera perfecta. Y también tendremos nosotros a los padres de la geografía moderna. Especialmente se reconoce, así vas a marcar en tu examen, a Alexander von Humboldt. También se le reconoce a Carlos Ritter, profesor de profesores. Por ahí de repente te encontrarás algún francés y va a decir, no, el padre de la geografía moderna es Paul Vidal de Lablache, ¿no? Hay que entender ya que también los franceses no van a tener esa versión. Tú vas a marcar aquí en el examen de admisión que es Alexander von Humboldt, especialmente, ¿ya? ¿Y por qué Alexander von Humboldt sería el padre de la geografía? Es que gracias a Alexander von Humboldt se establece la geografía como ciencia, ¿ya? Así se explica. ¿Por qué? Porque nos va a legar el uso del principio científico de causalidad aplicado a la geografía. Será entonces un principio geográfico. ¿Cómo es eso? Es que para que algo sea ciencia tiene que tener capacidad explicativa, darle sentido lógico, coherente. Y eso es lo que logra Alexander von Humboldt, ¿sí?, o conocido como Alex de Humboldt, Alejandro de Humboldt, como quieras. Entonces tenemos ahí el principio de causalidad, conocido también como el principio de explicación. Es decir, vamos a comprender cómo funciona nuestro entorno, darle sentido a las cosas. En este aspecto podemos decir que la naturaleza ya tiene ¿no?, por así decirlo, un funcionamiento particular. Algo que ya se venía estudiando en la filosofía, teología medieval, de si este planeta estaba impulsado constantemente o si era como un reloj, ya, como un reloj que funciona en automático, ¿verdad? Le pusiste la pila y funciona en automático desde el principio y ahí está, solito, sin regulación, en automático, repito. ¿Ya? Esto que ha sido parte de la discusión medieval, ¿ya?, es reconocido en estas épocas y que es lo que dicen los físicos, como el caso, ¿no?, los geógrafos, como Alexander von Humboldt. Bueno, esto es por cuestión natural. No hay un Dios, no hay un éolos que está soplando el viento, sino que esto se deberá a principios naturales. ¿Ya? Así, queridos alumnos, establecemos el principio de causalidad. Tú recuerda que en la antigüedad a los niños, a las niñas, a las personas se les sacrificaba en los volcanes, ¿sí?, a los nevados, a los apus, a los dioses. Bueno, gracias a la geografía hoy no se sacrifica a la gente tampoco, ¿verdad? Aunque en América el término de los sacrificios humanos se dio con la llegada de los españoles, ¿ya? La Iglesia Católica prohibió estos sacrificios humanos porque en América se hacían. Para eso tendrías que ver la película Apocalipto, ¿verdad?, de Mel Gibson, que nos hace reconocer pues cómo era América cuando llegaron los españoles. ¿Sí? Se establece que cuando llegaron los españoles pues aquí se hacían sacrificios de sacarte el corazón vivo, ¿verdad? Bueno, felizmente esas épocas ya pasaron. Aunque yo voy a encontrarme por ahí con algún historiador que dirá que deberían respetar la religión de América.
¿Por qué nos impusieron su religión? Yo creo que el historiador está fallando bastante en su juicio, ¿no? Está fallando a nivel científico porque no creo que considere que a él le saquen el corazón solo por respetar la religión. Ya, ojo, es un falso razonamiento, ¿sí? Solamente porque hay un sentido contrario a la religión cristiana, ¿ya? Y se dicen cosas que no son. Pero bueno, entonces tendremos así a los padres de la geografía moderna. Ahora, ¿cuál es el principal agente? ¿Ya? Los agentes son los que van a actuar en este espacio geográfico, o conocido también con el nombre de geosistema. Su nombre, bien claro, geosistema. El sistema, que es un sistema, ¿verdad? Algo armónico, integrado, que trabaja, ¿no? Muy perfectamente, ya detalladamente, armonioso, ¿sí? Muy armonioso. Entonces, queridos alumnos, ¿cuáles serán los agentes que encontramos en este espacio geográfico al que se le ha bautizado también con el nombre de geosistema? Esto por la escuela sistemática, ¿sí? La escuela sistemática o sistémica ha bautizado el geosistema, es decir, estudiar la naturaleza como un todo integrado, ¿sí? Eso es la geografía, la ciencia de las interrelaciones. Como repito, no hay que poner por un lado la cuestión médica de la cuestión económica. El ser humano es un todo, ¿ya, queridos alumnos? Así, hacemos nosotros que el geosistema es una unidad indivisible, ¿no? El espacio geográfico. Pero eso sería el nombre bajo el punto de vista de la escuela sistemática o sistémica. Y así, queridos alumnos, ¿cuáles serían los agentes? Pues serían los agentes bióticos, que tienen vida, los abióticos, los inertes, como el caso de nuestra atmósfera, la hidrosfera, la geósfera, y también el principal agente sería el ser humano, el mayor agente transformador, ¿sí? Lo que correspondería con la sociosfera o antropósfera, así lo han denominado. Muy bien, entonces vayamos a los principios de la geografía. La geografía tendría como principio, con Federico Ratzel, el alemán, el principio de localización, también reconocido como ubicación o el fenómeno de, no, perdón, o el principio de localización, principio de ubicación, principio de extensión. Extensión porque hablamos de un espacio, de dónde, de cuánto, un espacio, ¿ya? Y hablamos entonces de localización, ¿sí? Queridos alumnos, Federico Ratzel va a ser reconocido también como padre de la geografía humana, padre de la geopolítica, ¿no? Este es Federico Ratzel. Él va a decir lo siguiente, ¿no? En su geopolítica está muy relacionado que Alemania se ubica, se localiza en el corazón de Europa. Por lo tanto, su misión es, por autonomía, ser dueños de Europa, así de fácil, no porque lo quiera, sino porque la naturaleza le obliga. ¿Ya? Está determinado por su ubicación que Alemania, qué bien, porque es alemán, ¿no? Es su punto de vista. O al menos es una excusa. Y entonces lo encontramos aquí también, en la escuela determinista, influenciado por la filosofía del neopositivismo. Y como siempre le digo a mis queridos alumnos, sí, en geografía también se habla de filosofía. Hay que conocer filosofía para hablar de geografía. ¿Sí? La escuela neopositivista, corriente filosófica, ¿ya? Es la que va a influir en el determinismo. Aquí, queridos alumnos, el neopositivismo, ¿qué es lo que va a significar? Neo, ya sabes que es nuevo, positivo, no significa la relación de positivo y negativo en este caso, sino lo material. En otros términos sería el materialismo, ¿ya? De alguna manera. El neopositivo sería un neomaterialismo, es decir, la gran importancia al mundo natural, al mundo material. Esto va a ser toda una cuestión en la filosofía, pero esto se aplica entonces que el medio ambiente, la materia, el medio ambiente es como que tiene algunas leyes bajo la escuela determinista de Federico Ratzel y estas van a ser impuestas, ya determinan a las sociedades, al ser humano. Entonces, esta sería la situación. El medio ambiente, el espacio geográfico, se encuentra superior al ser humano, superior a las sociedades humanas. ¿Sí? Entonces seríamos como objetos, resultados del medio ambiente. ¿Ya? Por eso que lo que dice Federico Ratzel en su geopolítica es que Alemania se encuentra al medio de Europa. Por lo tanto, su misión, ¿no?, le obliga a la misma posición, la ubicación, a ser dueño de Europa. Bueno, pasamos al principio de actividad, el principio de cambio. ¿Sí? Lo que la gente en estos tiempos del coronavirus dice,
la mutación, ¿no? La mutación. Muy bien, muy interesante. La gente que no entiende mucho de este asunto, no ha leído, dice, no, el virus ha mutado, sí, pero poquito, no casi nada, ¿ya? Es decir, que a los alumnos es muy común las mutaciones, tú y yo también de alguna manera mutamos muy lentamente, pero no es pues como para alarmar, ¿ya? Por si acaso, no es nada grave. Bueno, ahí tenemos, queridos alumnos, en la naturaleza ya se da esta actividad. Geografía también, recuerda, es una ciencia natural. ¿Sí? El principio de cambio, principio de actividad. Es más, ya Jan Brunes también está en el principio de conexión, o llamado también el principio de relación, y es que todo está conectado, todo está relacionado. Entonces, es lo que se manejaba, ¿sí? Es lo que se manejaba, ¿ya? De que dice, no salgas de tu casa porque tú le vas a contagiar a otro. Es decir, el principio de conexión, el principio de relación. Sin embargo, si uno se pone a leer muy bien en los diarios de Europa, lo que dicen es lo siguiente, que en realidad el contagio no es de 2 o 4%, perdón, la muerte, ¿no? La muerte de los contagiados en realidad no es 2 a 4%, la tasa de mortalidad, la tasa de letalidad, sino que según la Universidad de Stanford, ¿qué nos ha dicho? Bueno, nos ha dicho lo que todo el mundo sabemos, pero que no todos lo ponemos tan en claro. Felizmente ya hay un estudio para basarnos en eso también, ¿no? Todos los seres humanos no tienen la misma capacidad de razonamiento, ¿ya? Aunque pueden tener los mismos conocimientos, pero reaccionan distinto a los estímulos. Entonces, queridos alumnos, todos sabemos que hay muchos más contagiados de los que en realidad son los números oficiales. Ni hablar, en el Perú ya se acabaron las pruebas. Así que los contagiados siguen y los registros oficiales han permanecido, ¿no? Van a permanecer de alguna manera. Entonces, queridos alumnos, según los estudios ¿no? de la Universidad de Stanford, son muchas veces más la cantidad de infectados. Por lo tanto, la cantidad de letalidad, ¿sí? de muertos no es más que el 0,12 o el 0,2 de los muertos. Y esto lo acerca mucho a la cantidad de los fallecidos por la gripe común. Sí, queridos alumnos, es más, si comparamos la gripe común con el coronavirus, sería peor la gripe común, porque la gente muere casi en las mismas proporciones, pero para la gripe común ya existe medicina, mientras para el otro no. Por lo tanto, si me sigue la lógica, el coronavirus sería menos letal que la gripe común. ¿Ya? Esto gracias a lo que nos dice la Universidad de Stanford. ¿Sí? Pero pocas personas se ponen a leer, a profundizar en el asunto. Entonces estamos hablando del principio de conexión, principio de actividad, y esto es, queridos alumnos, esto es geografía. Poner los principios geográficos, los principios científicos ¿ya? en funcionamiento, aplicarlos a la vida real. ¿Ya? Entonces, queridos alumnos, la actividad, sí, este planeta está en constante cambio, constante movimiento, todo está relacionado, pero hay que entender muy bien cuáles son los cambios y cuáles son las relaciones, las conexiones entre sí. Todo lo que sucede en nuestro medio ambiente ya nos va a afectar a todos. Todo lo que yo haga te va a afectar a ti. En este caso, mi clase te va a afectar a ti. De repente te va a hacer pensar, de repente no te va a hacer pensar, de repente solo te va a hacer, ¿no? te vas a dar cólera. Pero así, queridos alumnos, estamos hablando de que todo está conectado, relacionado y todo está en constante cambio. El principio de causalidad. ¿Sí? Este principio de causalidad nos va a decir entonces que ya no hay dioses, no hay dioses que están moviendo al mundo, sino naturalmente. Entonces nos hablan de la madre naturaleza, como si la madre naturaleza de verdad fuera una madre, es decir, como si de verdad tuviera inteligencia la materia por sí misma, ¿no? Como si la materia fuera inteligente por sí misma. Es algo que de verdad que no tiene asidero, pero ¿qué nos dice el principio de causalidad cuando es aplicado al universo? Porque tú recuerdas que geografía también estudia temas de geografía astronómica, ¿sí? El universo. Y entonces cuando este principio se aplica al universo, entonces los científicos, algunos que tienen un tipo de visión un poquito extraña, no quisieron aplicarse al universo. Es decir, aplican el principio de causalidad a todo. Es decir, todo tiene una causa y un efecto, pero el universo no. El universo no tiene causa, no es efecto. Eso lo defendía Albert Einstein. ¿Sí? Por eso cuando se le propuso la teoría del Big Bang, insultó al sacerdote, que hoy se le reconoce como el padre del Big Bang. Porque decía, no, a todo, pero al universo no. El universo es eterno.
Y entonces como que, te repito, su razonamiento es un poquito extraño. ¿Y por qué? ¿Por qué no quería aceptar Einstein, sí, el principio de causalidad, el principio científico al universo? Porque tendría que aceptar que el universo no es eterno. Y él creía que el universo es eterno. Y aceptar que el universo no es eterno, como él creía que la materia es eterna, entonces estaría dando pie a la existencia de algo que sea anterior y superior al universo según las leyes de Newton. Es decir, el principio de inercia. Para que se mueva, para que haya iniciado en actividad este universo, tuvo que haber existido algo anterior al universo, que no es el universo, y más fuerte que el universo. Estamos hablando nosotros de la primera y la tercera ley de Newton, ¿sí? O al menos eso es lo que conocemos. Es decir, en el Big Bang desaparece la ciencia en cuanto tal, ya no tiene sentido. Las leyes de la ciencia toman parte a partir del Big Bang, pero antes no. Y eso ya lo había dicho el gran Aristóteles. Aristóteles lo había dicho bien claro. Esto no tiene sentido. Si todo tiene causa y efecto, causa de causa, de causa, de causa, ¿dónde vamos a terminar? Por lo tanto, decía el padre de la lógica, de la filosofía, Aristóteles, debe existir un motor inmóvil. Y entonces hay muchos filósofos que utilizan su razonamiento, su sentido común. A esto le llaman el Dios aristotélico, ¿ya? El Dios filosófico. Es lógico, debe existir un Dios, ¿ya? Etcétera, etcétera. Van a ser muchos los argumentos ya de Aristóteles al respecto, ¿sí? Muy bien, queridos alumnos, establecemos entonces el principio de causalidad. Todo en este universo tiene una causa, hasta el universo. Y ahí ya nos vamos a quedar. El principio de descripción. Bueno, bien fácil, ¿no? Lo que ocurre en este planeta, en este universo, es fácil de describir de alguna manera, o quizá también sea difícil, ¿ya? Hay cuestiones que son difíciles de describir, por ejemplo, la idiosincrasia peruana. ¿Cómo piensa el ser humano? Te repito, ¿no? Tenemos la misma información, pero no todos carburan de la misma manera. Entonces, ¿no? Describir al ser humano es bastante complejo, ¿ya? Poquito raro en nuestro cerebrito. Y ahí tenemos al personaje Paul Vidal de la Blache, ¿sí? El principio de descripción. Describir no es malo, ¿eh? Describir no es malo. Por ejemplo, puede ser que un hijo sea más aplicado en lo que es cuestión de estudios, pero otro hijo sale más triunfante, aunque sin luchar tanto de repente, o luchando mucho, pero no teniendo las mismas capacidades que otro. Así que, queridos alumnos, no es porque tú tengas más memoria que vas a lograr ser algo más en la vida, ¿no? O ser más feliz en la vida. Así que hablamos nosotros de diferencias en el ser humano, diferencias en nuestro medio ambiente. Decimos, esta pizarra es oscura, es negra, es verde, ¿ya? Y estamos describiendo. Describir no es malo, ¿sí? ¿Cuál es el problema? El problema es que esta descripción, ¿no? A veces puede ser utilizada de una mala manera, muy especialmente si hablamos de comparación. Carlos Ritter, principio de coordinación general o principio de generalización. Lo que va a suceder es que comparamos diversos, ¿no? Hechos, diversos sucesos, diversos fenómenos, ¿no? En la naturaleza, en el punto social o natural, y vamos a comparar, ¿ya? Vamos a comparar. Comparando uno con otro, vamos a obtener una ley general, posiblemente, es decir, una coordinación general. Generalizamos las cuestiones, ¿ya? Y obtenemos una idea importante, una ley. Entonces, comparación. Comparar, ¿no? Escribimos y comparamos. ¿Cómo comparamos? Primero hay que describir, ¿sí? Este es mi reloj, se acabó la pila. Este es mi reloj, funciona. Y lo estoy describiendo. No lo estoy menospreciando, estoy siendo objetivo. Ese reloj ya no funciona. Este sí funciona, ¿ya? Y entonces yo puedo comparar en base a la descripción. Notamos que también está muy relacionado. Y podemos comparar describiendo los volcanes. Este volcán está activo, este volcán no está activo. Este ingresó a la escuela, este no ingresó a la escuela. ¿Ya? Comparamos en base a la descripción. Ya todo lo que sucede en el mundo natural, como también en el mundo social, es parte de la geografía. Estuvimos hablando ahora de las escuelas geográficas, ¿sí? Nos introducimos en la escuela determinista, llamada también la escuela alemana, por su mayor representante, Federico Ratz. Y hemos hablado de la influencia del materialismo, ¿sí? Del neopositivismo. Acá hay ahora otra corriente filosófica,
¿ya? El historicismo, la corriente historicista. Va a influenciar en el pensamiento de geógrafos como Paul Vidal de la Blache, conocida también como la escuela posibilista, la escuela francesa. ¿Sí? Su mayor representante, Paul Vidal. ¿Sí? Los franceses lo tienen muy en alto. Sí, se comunicó conmigo en mi canal de YouTube un colombiano que está estudiando en Francia, ¿no? Dice, Paul Vidal de la Blache, ¿no? Está estudiando en Francia, lógico, ¿ya? En Europa los países todavía conservan su nacionalismo, ¿ya? Entonces tenemos, queridos alumnos, la escuela posibilista. Va a ser un resultado, ¿ya? Como para darle una contrapartida a la escuela alemana o determinista. ¿Qué nos va a decir la escuela posibilista? Mira, todo al revés, prácticamente todo al revés. El ser humano, de hecho, que es influenciado, más no determinado por el medio ambiente. Más bien es el ser humano, corriente filosófica, historicista, el ser humano es quien decide la historia. Es decir, el ser humano es quien transforma. ¿Sí? El ser humano tendrá el principal papel. Entonces, el medio ambiente puede influenciar, más no determinar. ¿Ya? Y entonces, querido alemán, puede ser que tú estés en el centro de Europa, dices tú, y tienes que dominar Europa, pero al final ganamos la guerra los franceses, ¿no? Desde un punto de vista, ¿no? Aunque en la actualidad Alemania sigue siendo la potencia de Europa. Bueno, los alemanes han tenido una tradición así increíble, ¿no? Le llaman la ciudad Fénix, ha salido de 2 guerras mundiales y sigue siendo la primera potencia de Europa. Muy bien, ahí tenemos la escuela posibilista, ¿sí? Es posible que el ser humano se sobreponga a cualquier medio agreste. Es decir, yo puedo vivir en un desierto, pero el ser humano tiene la capacidad, ¿no? Los medios, si es que lo desea, ¿ya? De transformar lo malo, ¿ya? O lo escaso en algo mejor. Esas son las llamadas escuelas clásicas, ¿ya? Escuelas clásicas. Ahora veremos las escuelas más actuales. Por ejemplo, la escuela nueva, o llamada también la escuela cuantitativa, ¿sí? La que se centra básicamente en los datos. Es decir, también está influenciada en el neopositivismo, ¿ah? También influencia a la escuela nueva o escuela cuantitativa, los datos, muy importante, ¿ya? Y más bien a la escuela nueva o cuantitativa se le ha dicho que es muy fría, desarraigada de la cuestión humana, ¿ya? Por lo tanto, entonces va a haber un grupo de geógrafos, ¿ya? Que se va a centrar en la geografía social. Aquí tendremos la escuela crítica, ¿ya? Es la escuela crítica, pero lo encontrarás muchas veces en los libros con este nombre más. La escuela radical, porque hay que entender que quien tiene una posición social es vista como radical, ¿ya? Lamentablemente es una manera de desprestigiar, ¿ya? Cuando alguien tiene un pensamiento social. Y es que, queridos alumnos, geografía no solamente es enseñar cuánto de agua hay en el planeta, qué superficie, ¿no? Es la que corresponde de agua, de continente. Eso no es geografía, simplemente, ¿ya? Eso sería parte de lo que puede ser la geografía nueva o cuantitativa, datos. Geografía es mucho más que eso, queridos alumnos, y ahí donde se equivocan muchos. Felizmente los que postulan a la escuela de oficiales de la policía, suboficiales no, ellos tienen una posición bastante crítica. Es lo bueno de la escuela de policías, de que en las entrevistas, ¿no? Les preguntan bastante sus opiniones, etcétera, etcétera, ya muy aparte de lo que se pueda decir de la escuela, pero eso es lo importante, te preguntan de actualidad, más es lamentable que mis queridos alumnos de San Marcos les importe muy poco la cuestión social, ¿sí? De tal manera que se quejan de un profesor que pone énfasis en las críticas sociales, porque simplemente no queremos saber de la realidad, solo quieren ganar dinero, nada más. Lamentablemente esas cosas te ha dejado sin examen de admisión, San Marcos. Bueno, y a todos nos ha dejado sin vida, ¿ya? Por cuestiones de que es muy importante saber lo que pasa a nuestro alrededor, ¿ya? Esta cuestión profunda de lo que está sucediendo. Y entonces aquí encontraremos una palabra que nos es muy conocida en la escuela socialista. Y es que la escuela socialista también va a influenciar. Tú recuerdas que hay personas que se centran en el juicio social y bueno, las personas, socialismo, ¿ya? O la escuela socialista, como que engloba a esta masa de personas. También existe un grupo ya de seres humanos que están metidos con lo que es la defensa del capitalismo, ¿ya? Y hasta con una corriente libertaria, que llaman, ¿ya? Capitalista también. Y están en contra de un socialismo, claro, tampoco hablamos de un socialismo
extremo, ¿no? O bueno, el socialismo en sí puede ser extremo también. También puede haber un socialismo moderado. La cuestión es que el socialismo se introduce fuertemente en una escuela con un gran enfoque social, ¿ya? Pero no todos los que tienen un enfoque social son socialistas. Por ejemplo, yo no soy socialista, pero tengo un gran enfoque social, ¿ya? Entonces tenemos la escuela crítica. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Por ejemplo, ¿en qué se centrará uno de la escuela cuantitativa? ¿Cuántos murieron por el coronavirus? Mientras uno de la geografía social se estaría preocupando de ¿y por qué murieron? ¿Por qué Vizcarra no hizo lo que tuvo que hacer? ¿Por qué no cerró las fronteras cuando lo tuvo que haber hecho? ¿Por qué no hizo seguimiento como lo ha hecho Corea y recién lo está haciendo Bélgica? Cuando ya es muy tarde, señor de Bélgica. Ya debió haberlo hecho antes. Y entonces, ¿por qué no hizo eso Vizcarra? ¿Sí? Estamos diciendo en geografía cuantitativa, ¿cuántos recibieron el bono? En la escuela radical estaríamos diciendo, ¿y por qué no se repartió el segundo bono de 380? ¿Por qué hablaron del bono independiente y al final lo han cambiado por otro y estamos en la espera y en la espera? Mientras las personas se están yendo caminando a pie a sus ciudades porque el presidente está como con los brazos cruzados. Ni siquiera ahora hay pruebas. Es decir, eso es el pensamiento social, eso es el pensamiento cuantitativo. ¿Y cómo es el pensamiento sistemático? Englobamos todo. No hablamos de polarizaciones en el pensamiento sistemático. Todo está organizado. La escuela sistemática, la escuela ¿sí? sistemática, sistémica, es un todo. Lo que dice el cuantitativo, lo que dice el geógrafo crítico, lo trata de unificar en un todo. O sea, me parece maravilloso. ¿Sí? Las escuelas que a mí me encantan sería la escuela crítica, ¿ya? Y la escuela sistemática, ¿no? De estas que tenemos acá. Ahora, ¿qué es el paisaje? ¿Ya? También es un tema que corresponde a eso que sería la introducción de la geografía. ¿Sí? Estas son cuestiones generales, la introducción de la geografía. ¿Qué es un paisaje? Bueno, sí, un paisaje es lo que vemos a simple vista. Podemos ver paisajes bellos y paisajes, de hecho, ¿no? Cosas feas, como un basural, también es un paisaje, por si acaso. ¿Ya? Un mar destruido, un mar contaminado, y ya tú lo has visto en las noticias de que el mar se ha descontaminado, el aire se ha descontaminado, ¿no? Porque el ser humano lo que hace es un mal uso de los recursos naturales. Eso lo vamos a ver en la importancia de la geografía, ¿no? Ojo. Entonces, ¿qué es un paisaje? Un paisaje es lo que vemos, y el ser humano va a transformar el paisaje. De hecho, en este mundo lo encontramos todo natural, sin que nosotros lo hayamos hecho. Así tenemos el paisaje natural, bosque. Lo que ha hecho el ser humano, lo que ha hecho el ser humano propiamente, como el caso de las construcciones, los edificios, ahí tendremos nosotros el elemento artificial del paisaje. Sí, son elementos del paisaje, el elemento natural, el elemento artificial, y también podemos considerar el mixto o geográfico. ¿Por qué el mixto es geográfico? O sea, el mixto natural artificial, como puede ser un parque, ¿verdad? Un bosque por aquí, ¿ya? O puede ser un parque de pura, ¿no? De pura piedra, porque existe ese tipo también puro concreto, o podemos también colocar, ¿no? Algo más hermoso, entre vegetación, ¿verdad? Artificial, algo más mixto. ¿Por qué el mixto es geográfico? Porque lo tenemos, o sea, la geografía es la naturaleza y lo social, es un mixto, ¿sí? Eso es geográfico, queridos alumnos. Muy bien, ahora vamos a pasar a la división de la geografía. Ya vamos observando en el siguiente lado de la pizarra, ¿sí? ¿Están conmigo? Ahí está la división de la geografía. Muy bien, pasamos a ese apartado. La división de la geografía nos dice, ¿cómo dividimos a la geografía? La dividimos por su contenido, ¿sí? Por su contenido. Ajá. Y la dividimos por su extensión. Por su contenido, que es otra manera de clasificar, sería la geografía biológica. Sí, geografía biológica. Geografía biológica, claro, geografía es una ciencia natural, por lo tanto, geografía biológica. Geografía física, porque es una ciencia natural, ¿sí? La biología, la física, la química, la geografía es una ciencia natural como la biología, la física y la química. Entonces tendremos geografía biológica, geografía física. ¿Sí? Así, queridos alumnos, tenemos por su contenido y además la geografía humana, la geografía matemática, la geografía astronómica, diversos temas de estudio, ¿sí? Por su diverso contenido. ¿Sí? Geografía y matemática, hemos mencionado Eratóstenes, ¿sí? Los meridianos, los paralelos, hablamos de la cartografía, la hora internacional, ¿sí? Es un tema en lo cual a veces se marean los alumnos. Ahí está la geografía y matemática.
Geografía astronómica, recordemos, el universo, el sistema solar. ¿Existe vida en este planeta? Sí. ¿Existe vida en Marte? No. No que se haya encontrado. Y difícil. Por las mismas leyes físicas es difícil. A pesar de que existen algunas formas de vida muy extremas en nuestro planeta, pero estas formas de vida han requerido un equilibrio del eje, cosa que no tiene Marte. Marte no tiene un equilibrio del eje en el planeta, porque no tiene un equilibrante que en este caso para la Tierra es la Luna. Entonces, el eje del planeta Marte es muy inestable, no hay clima estable, por lo tanto, no hay una estabilidad al hablar de clima, de tal manera entonces que no hay una constancia para que se dé el desarrollo, la evolución. ¿Ya? Ojo, todo un tema muy grande que hablar al respecto. Entonces hablamos de geografía astronómica, ¿sí? El universo, ¿ya? ¿Sí? El sistema solar, etc. Por su extensión, ¿ya? Por su extensión tendremos nosotros la geografía regional y la geografía general. ¿Y por qué se divide así? Es que se estudia una zona o una parte o se estudia todo como un sistema, algo general, un todo, mundial. ¿Sí? Si estudiamos una partecita nada más, que por si acaso así nació la geografía nació siendo geografía regional. Ahí tenemos a Hecateo de Mileto, estudiando una zona, describiendo una zona nada más, la zona del Mediterráneo, es un mundo conocido. ¿Y qué cosa es, por lo contrario, geografía general? Estudiar el todo. Social, político, económico, religioso también, por si acaso, militar, cultural. Todos los puntos de vista es geografía general, sistémica. O sea, es un englobante, la ciencia holística, la geografía. Tenemos entonces geografía regional, ¿sí? Llamada por lógica, estudia una zona. ¿En dónde podemos observar ese tipo de estudios? Por ejemplo, siempre lo digo, para los que hacen estudios de geografía, de lo que hacen economía, de negocios internacionales. Ellos tienen que saber qué país exporta o tiene capacidad de exportación para qué producto. ¿Qué país tiene potencialidad de importación para otro producto? Es decir, se estudia el planeta, países, ¿ya? En sus diversos campos económicos, de recursos naturales, zonas, ¿ya? Así, zonal. Una partecita. Eso es geografía regional. También lo mismo para el sector turismo. Se te enseña, ¿ya? En lo que es turismo, hotelería, eso es lo que tiene Tumbes, esto es lo que tiene Puno, en sus diversos tipos de enfoques, lo que le corresponde a esa materia. Mientras geografía general, estudiar el todo, el mundo. Y eso se divide de la siguiente manera. Es más, no solo el mundo, el universo. Todo lo que existe en este universo se divide en tres. ¿Cómo sería así? En la geografía física, geografía biológica y la geografía humana, ¿sí? Todo lo que existe se divide así, en geografía física, es decir, todos los seres inertes, todos los seres con vida. ¿Y el hombre? ¿Algo se le escapa? Si hablamos del universo, en general, decimos geografía física. Si hablamos de seres vivos, científicamente nos definimos en la Tierra. Científicamente, porque lo hemos comprobado más allá, ya con tanta certeza como creeríamos. Y geografía humana, ¿sí? Geografía humana, bueno, salvo algunas cianobacterias por ahí, que es posible, ¿ya? Geografía humana, ¿ya? Y ahí tenemos al ser humano. Fíjate que la geografía coloca al ser humano muy distinto de lo biológico. Por ahí alguien dice, es que somos animales, animal serás tú. ¿Ya? Ojo, los seres humanos tenemos características distintas a los animales. ¿Ya? Por lo tanto, el ser humano no es un animal a nivel filosófico. Ya, ojo, aunque puedas tener algún tipo de procedencia por la teoría de la evolución, un tipo de procedencia biológica, pero estuviste en un punto en el cual dejaste de ser animal y eres ser humano. ¿Ya? A menos que tú te consideres tal, es cosa tuya. Pero así la geografía, muy inteligentemente, ha separado, ¿sí? La geografía física, geografía biológica y geografía humana. Pero también puedes encontrar en los textos que se separa en la geografía humana y la geografía física. En la geografía física estará incluida la geografía biológica, ¿ya? Prefiero separarlo así, por los seres inertes, los seres con vida y el ser humano, ¿sí? Como también lo hemos observado en los agentes bióticos, abióticos y el hombre. Muy bien, entonces tendremos la geografía física, los seres inertes. Y acá hay estudios como el caso de la geomorfología, el relieve de la Tierra, hidrografía, la división, recordemos que descripción, ¿sí? Grafía, descripción, la descripción del agua, ¿ya? La distribución de las aguas de la Tierra, y etcétera, ¿no? Todo lo que es
el campo físico, volcanes, ríos, lagos, es increíblemente grande. Entonces, un geógrafo puede aplicar sus estudios en solo geomorfología, en solo agua, en solo el aire. Es decir, los campos de estudio para el geógrafo son increíblemente amplios, increíblemente amplios. Es decir, podemos decir que en Europa no se mueve una piedra si es que un geógrafo no lo aprueba, porque el geógrafo es el que estudia el todo, ¿sí? De repente el arquitecto pondrá su dibujo, de repente el ingeniero civil pondrá sus números, pero el que estudia más ampliamente, ¿no? El campo, el impacto, la organización total, si es que eso está correcto, es mejor que se haga en otro lugar, es el geógrafo. El geógrafo, ¿sí? Es el que va a organizar el espacio geográfico, una gran importancia, organiza el espacio geográfico, es decir, la zona de las ciudades, ciudades dormitorio, ciudades industriales, lugares mixtos, la organización del territorio, ¿sí? Hay lugares, ¿no?, en el mundo en los cuales se tiene que recorrer largos kilómetros para recién poder llegar al trabajo. Y eso tiene sus complicaciones, positivas, negativas, ¿verdad?, sus implicancias. Todo ese tipo de cosas es estudiado por la geografía, ¿sí? La organización del espacio geográfico. Mira lo importante, por ejemplo, tenemos Pachacútec, una gran ciudad, ¿no?, de dormitorio, donde no existen grandes posibilidades de trabajo, y entonces la gente ocupa los carros por 2, 3 horas de viaje cada día, hasta más, 4 horas de viaje, ¿sí? 2 de ida, 2 de vuelta, copando la avenida Fosse, la avenida Gambetta, la avenida La Marina, etcétera, los carros llenos, tuburización, porque simplemente no se ha organizado. Es decir, al geógrafo no se le ha preguntado cómo organizar este país. Es que los políticos no buscan a la gente que sabe. Los políticos hacen cualquier cosa, especialmente porque ellos siguen a los economistas, los que mandan aquí, o los empresarios son los que gobiernan este país. Siempre ha sido así, siempre será así. Así, queridos alumnos, tendremos entonces de la geografía biológica, ¿sí? Los seres vivos, ya tendremos la zoogeografía, zoo, animales. ¿Pero qué? ¿Qué cosa también es? ¿Zoología? No es zoología. Zoología es una ciencia auxiliar, la cual se apoya la geografía para el estudio. ¿Ya? Son muchas las ciencias auxiliares, prácticamente todas las ciencias son auxiliares de la geografía. La geografía es una ciencia del todo. Queridos alumnos, entonces tendremos dentro del mundo físico muchas ciencias auxiliares. Dentro del, ¿no? O sea, tendremos la vulcanología, ciencia auxiliar, la potamología, ciencia auxiliar, etcétera, etcétera. Todo lo que es campo físico, astronomía, etcétera. Geografía biológica, lo que corresponde a la vida. Entonces, geografía no es zoología, es decir, un geógrafo no sabe tanto como el zoólogo. El zoólogo es una carrera, ¿no?, pura, o sea, una especialización tal. El biólogo, no, el geógrafo no es un zoólogo, no es un botánico, pero de hecho que conoce lo suficiente como para establecer ¿no?, las relaciones entre los seres vivos, entre los vegetales, los animales, el suelo. Estamos hablando del estudio de la biogeografía, ¿verdad? De hecho que como seres humanos hay geógrafos que les gusta más la parte de la geografía física, explicar los ríos, los lagos, los volcanes, les maravilla estudiar el universo, ¿sí? Hay gente que se centra bastante en la geografía biológica, ¿ya?, estudiando la flora, la fauna, los diversos reinos, muy apegados a eso, muy animosos, pero de repente les falta estudiar la geografía humana, es decir, no son muy críticos con la geografía social, de repente desconocen de la geografía política, de la geografía rural, de la geografía económica. Muchos profesores de geografía creen que la minería es favorable a la economía del país, pero si tú estudias de verdad no, la situación económica, te vas a dar cuenta que la minería le hace mucho daño a este país, ¿ya? Para eso, entonces, claro, ¿no?, la geografía es tan amplia que no todos podemos conocer de todo. Pero así, es así la geografía, es un gran reto al geógrafo, tiene que estar estudiando constantemente, estudiando. Eso es lo que ocurre en las academias, ¿no? El profesor de geografía no vive en el pasado, vive actualizándose. ¿Qué pasa con el coronavirus? ¿Cuáles son las nuevas noticias? ¿Qué podemos decir, no? Por ejemplo, ¿qué decimos en geografía humana, geografía social? La pobreza, la discriminación, el hambre. Y entonces, ¿qué pasará con el coronavirus? ¿Traerá más beneficios o no traerá beneficios? Más bien sería contraproducente. Ya lo han dicho en Estados Unidos. Un despido general masivo de trabajadores, ¿sí? Al no haber trabajo, al reducirse los sueldos, eso tendrá consecuencias en la medicina, por ejemplo, ¿no? Hay gente que se sostiene
con medicina. Si no toma sus medicinas se muere. ¿Y cuánta gente no está siendo catalogada, no está recibiendo prensa por eso? Los peruanos que sufren tuberculosis, es amplio el porcentaje de este país. Y al no comer, porque Vizcarra no está haciendo las cosas bien, entonces, ¿qué le pasa a este tuberculoso? Etcétera, etcétera, ¿ya? Es decir, queridos alumnos, geografía social. Hablamos de la cantidad de pobreza, analfabetismo, todos los diversos problemas sociales, ¿sí? Así que geografía es también geografía social, es también cuestiones sociales, ¿no? Profesor, solamente hable de los volcanes. No, 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 no. Geografía social, queridos alumnos, ¿sí? Geografía social. Geografía política. Que sí también, geografía política, establecemos este proceso histórico, geografía histórica, con geografía política, el proceso histórico que se ha dado en este país. Por ejemplo, el día de hoy un geógrafo tiene que estar al tanto, tiene que estar leyendo en los nuevos estudios que nos vienen de Europa, especialmente de España, sobre lo que se llama la leyenda negra. Son estudios ya antiguos, pero se están poniendo de moda felizmente. Por ejemplo, ¿qué podemos decir? Que la independencia de América en realidad no fue independencia, fue un paso a la esclavización de América por parte de los ingleses, los masones ingleses. Ya cada vez hay más literatura al respecto. Hablemos de la leyenda negra, ¿sí? Por ejemplo, dentro de geografía hay mucha leyenda negra. ¿Qué se dice? Por ejemplo, que en la Edad Media los medievales sí creían que la Tierra era plana, eran así de ignorantes. Pues eso es leyenda negra, señores. San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino, San Anselmo, todos decían que la Tierra es una esfera, porque ellos seguían el pensamiento también de Aristóteles, ¿sí? Especialmente Santo Tomás de Aquino. Y entonces nos han estafado, los ingleses, los masones ingleses nos han estafado con este tipo de situaciones, ¿ya? Entonces estudiamos geografía política, esto de la regionalización del país, etc. Geografía rural, nos damos cuenta, la gente que se está yendo a las zonas rurales. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué se va a la zona rural? Porque acá hay que comer. ¿De dónde se está yendo? De la zona urbana. Porque lamentablemente lo que han hecho es ciudades de concreto, más no han hecho ciudades que se sostengan, ciudades sostenibles. Es decir, gente que tenga su chakra en las ciudades, ciudades y chakra, una armonía. No, hemos polarizado. Solo concreto. Solo chakra. Eso es un mal uso del espacio geográfico. No hay una organización del espacio geográfico. En los años 90 acá habían chacras. Ya se vendieron para el aeropuerto, por ejemplo. Gracias a esas chacras no pasamos mucha hambre. Era baratísima la comida, yo me acuerdo. Pero hoy es aeropuerto. Y entonces, queridos alumnos, se hace una mala organización del espacio geográfico, de tal manera que desaparece lo urbano de las ciudades, lo rural, perdón, desaparece lo rural de las ciudades. Bueno, y al final en Lima, si no tienes dinero, te mueres de hambre. Por eso que dice la gente, mejor no me voy a mi pueblo. Es decir, te repito, una mala organización del espacio geográfico. Geografía económica, si hablamos de minería, pesca, agárrate, un tema muy grande. Todo un bimestre se puede aplicar en geografía económica, todo un bimestre. Bueno, en los colegios particulares, ¿no? Los colegios nacionales, de verdad que da pena. Geografía histórica, sí, también hablamos con los historiadores, nos peleamos con los historiadores. Muchos historiadores no conocen qué es la leyenda negra. En realidad casi nadie conoce qué es la leyenda negra. Y todos se creen que los españoles han sido malos. Que esto ha sido una cochinada lo que hicieron los españoles. Y la cochinada de los españoles, bueno, pues no era así. ¿Ya? Esto es leyenda negra, ¿sí? Hay que estudiarlo mejor. Y geografía médica, sí, coronavirus, medicina, queridos alumnos. Y es que un geógrafo tiene que estar al tanto de lo que está pasando, porque es geografía médica. El papel del medio ambiente. ¿Qué es lo que dicen, por ejemplo, geografía médica? Nos están diciendo que cuando llegue estos periodos fríos a Sudamérica, porque ya nos toca el invierno, estamos en el otoño, nos toca el invierno, el coronavirus se expandirá más. Lógico, como cualquier gripe de este tipo, se va a expandir más en el invierno. Así nos han dicho los estudiosos que dejará el hemisferio norte porque entrarán en el verano y pasará hacia el hemisferio sur que estará en el invierno. Luego migrará otra vez hacia el norte. Entonces uno tiene que estar ya actualizado. Pero te repito, no es muy letal como te lo vende la televisión, la prensa, ¿sí? Para eso estudiamos geografía social y geografía política, etcétera, etcétera, en profundizaciones. Ciencias auxiliares, te repito, son muchas. Ahora, estudiemos los hechos y los fenómenos geográficos. ¿Qué es un hecho geográfico? Un hecho geográfico es un proceso.
es algo constante, cotidiano, ¿sí? Puede ser natural o puede ser social, ¿sí? Cualquiera de los dos casos. ¿Sí? Porque recuerda que geografía es natural y social, ciencia natural y ciencia social. Entonces, hay procesos naturales, procesos sociales, procesos geográficos, ¿ya? O hechos geográficos. Y también existirían fenómenos. ¿Cuál es la diferencia? Este proceso es constante, como el viento, como las migraciones. El ser humano constantemente cambia de lugar, ¿sí? Especialmente hoy la migración ya puede ser hacia Estados Unidos, por ejemplo, desde el Perú a Estados Unidos, por lo que le llaman calidad de vida, por más dinero, ¿sí? Por más dinero, por tener mayor placeres, menos esfuerzo, más lujos, ¿sí? Hay una migración, pero también hemos visto que se dan migraciones en algunos países, como el África, puede ser por algunos fenómenos momentáneos, ¿ya? Migraciones de África hacia Italia, por ejemplo. Y lo que están haciendo los italianos es aprovechar la mano de obra de los africanos, lamentablemente, en el sur de Italia, ¿no? Y tenemos aquí entonces en los fenómenos, cosas extrañas. Pueden haber migraciones comunes, cotidianas, ¿sí? Procesos sociales, mientras también la migración puede ser un fenómeno. Un fenómeno es cuando es algo extraño, son sucesos, ¿sí? Pueden ser en muchos casos violentos, en muchos casos pueden ni siquiera pensarse, ¿ya? Aunque pueden ser periódicos también. Los sucesos naturales son fenómenos naturales, son cosas extrañas, como el caso de un huracán. Los huracanes no funcionan todos los días, ¿no? El viento sí, el huracán de vez en cuando. Entonces se separa un hecho de un fenómeno natural. Un hecho geográfico, la migración. Un fenómeno geográfico, estamos hablando de la migración por el coronavirus. Te estoy diciendo, la gente se está migrando a su pueblo. Y esto es un fenómeno que se está dando. La gente está yendo caminando, el Estado peruano no está apoyando. Del principio no ha apoyado. Está haciendo que la gente se muera de hambre. ¿Sí? Queridos alumnos, tenemos así un país con el 75% de informales. No, la gente se ha endeudado, los bancos son los grandes beneficiados de esta situación, ¿ya? Y aquí tenemos en los desastres. ¿Qué cosa es un desastre? Bueno, es un desastre lo que nos está pasando por el coronavirus. Un desastre es cuando tanto un hecho como un fenómeno daña al ser humano. Lo que está pasando por el coronavirus es un fenómeno. Esto nos ha agarrado a mucha gente, ¿no? Imprevistos, muchos sin ahorros. Entonces, queridos alumnos, un desastre cuando un hecho o un fenómeno daña, afecta negativamente al ser humano. Sí, afecta, daña al ser humano. ¿Ya? Ojo, sí, en lo que está pasando con el coronavirus, se dará un desastre. No lo digo yo, lo dicen diversos estudios. Mucha gente no se da cuenta y le cree solo en la televisión, ¿no? De que sí, muchos muertos, etcétera, etcétera. Si de verdad se hubiera manejado bien la situación, ¿no? Hubiera hecho seguimiento como lo hace Corea. Y no estamos hablando de la gente, ¿no? Que la gente no tiene información. Vizcarra, él debió hacer su policía, su espionaje. Todo el que llega contagiado lo mete en cuarentena, como lo ha hecho Corea del Sur, como lo ha hecho Japón, como lo ha hecho Taiwán. ¿Sí? El que lo manda a confinamiento al que está enfermo, y se acabó el asunto, ya no va a contagiar. Pero eso no lo ha querido hacer. ¿Ya? Así, queridos alumnos, hablamos de desastre. Lo que se viene es un desastre económico. Mientras más dure, más desastre va a ser. Y queridos alumnos, entonces, nos metemos a este punto llamado ecúmene y anecúmene. ¿Qué cosa es ecúmene? Bueno, donde el hombre está habitando. Ecúmene, ¿ya? ¿Y qué es anecúmene? Todo lo contrario, sin habitación humana. ¿Ya? Ojo, va a ser la diferencia. La importancia, ¿eh? Vamos terminando con este tema. Luego les pasaremos también un videito en PPT sobre los ejercicios. La importancia. Organización del espacio geográfico, por favor. ¿Dónde se coloca una piedra? El geógrafo lo sabe, para que no dañe al resto, ¿no? Ojo, el geógrafo sabe dónde se coloca una piedra, se levanta una piedra o se quita una piedra. Conocimiento de los recursos naturales. Claro, el geógrafo sabe de los recursos naturales, cómo es el proceso de la formación de los recursos naturales. Estudiamos geografía biológica, ¿ya? Es decir,